España prevalecerá, como lo ha hecho siempre. Y volveremos a recuperar nuestra normalidad. No una nueva ni una vieja normalidad, simplemente la normalidad de siempre, de levantar las persianas de nuestros comercios, de que los niños recuperen los juegos en los parques y sobre todo de recuperar nuestra esperanza en el futuro para nuestros hijos. No hagáis caso de las provocaciones de sus matones callejeros, ni de las amenazas de multas ilegales. Manteneos en la calle, con todas las medidas de seguridad sanitarias, con el sentido común que vosotros siempre habéis demostrado cuando el gobierno no lo hacía en los momentos más difíciles, protegiendo siempre a los más vulnerables y a los más débiles. Seguid en la calle como hoy habéis salido, no porque os llamara un partido político, sino porque sentís que vuestro deber es proteger a España de quienes la quieren despedazada, pobre y encarcelada. Sabéis que va a ser duro y que nos van a hacer sufrir todavía más. Tienen el poder y tienen poderosos aliados y no tienen escrúpulos. Pero no hay nada ni nadie que pueda con un pueblo que no sabe vivir esclavo. Adelante, españoles, otra vez adelante, en coche o en moto, en bicicleta o a pie. Recorred hasta el último rincón de nuestra patria. Que suenen vuestras cacerolas y ondee nuestra bandera en cada ciudad y en cada pueblo. Que se escuche vuestro grito de libertad, de esperanza y de futuro. Que se escuche vuestra exigencia de dimisión del gobierno. Que se escuche vuestro anhelo de que sobreviva España y que se escuche vuestro grito de ¡Viva España! Buenos días. Salimos más fuertes. Salimos menos. No sabemos si 30.000, 40.000, 50.000 o 60.000. 60.000 de los nuestros que se han quedado por el camino. Salimos con casi 2 millones de personas necesitando una renta mínima de subsistencia, porque el gobierno ha sido incapaz de adoptar las medidas necesarias para proteger los empleos y para proteger las vidas de los españoles. Salimos con nuestro tejido productivo destrozado y salimos con un gobierno de España entregado a los sucesores de la ETA, a Bildu, a Podemos y a Esquerra Republicana. Para nada salimos más fuertes. Ahora sí, salimos muchísimo más convencidos. Salimos convencidos de que el futuro de España pasa por su unidad, por la unidad que vimos anteayer, en las calles de España. Salimos convencidos de nuestros derechos, de la defensa de la propiedad privada, de las libertades individuales, de la libre circulación, de la libre residencia, de la libertad de expresión, de la libertad de información, de la libertad de culto, incluso de la misma libertad personal. Y salimos convencidos porque hemos vivido durante al menos 60 días un simulacro de gobierno totalitario. Y por tanto sabemos, ya los españoles, a qué nos enfrentamos si no somos capaces de revertir la situación. Salimos convencidos de que la globalización
¿Jorge hablando de Team? ¿Sí? No, todavía nada. Todavía no digo nada. Vale. Ya está, decir hasta cuándo, Jorge. Vale. ¿Hasta cuándo se ha oído? Vale, ¿se te ha oído? ¿Se te ha oído hasta que has dicho? Salimos después de 2 meses de un gobierno y tal, tenemos que revertir la situación. A partir de ese momento se ha habido problemas. Gracias mucho. Pero no lo vuelvo a decir. Vale. ¿Está activado el micro de Jorge para hacer una prueba? Está activado el micro de Jorge para hacer la prueba. Espera, José. ¿Está transmitiendo, no? ¿Sí? Yo volvería ya. ¿Estamos transmitiendo? No, a mí no me ha llegado aquí, ¿eh? Parad, solucionando. No. Bueno, vale, no pasa nada. Prefiero que paremos y lo hagamos bien, Timmy. No vale que estás escuchando. Que no me importa. Buenas, perdonad el problema técnico, no sé si ha sido hablar mal del Gobierno por esta portada pagada a todos los periódicos o hablar mal de la Organización Mundial de la Salud, pero hemos tenido un problema técnico, espero ya resuelto. Decía que salíamos más convencidos de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestra convicción profunda de que España solo va a poder salir con fuerza de esta situación como si lo hace unida y garantizando, en todo caso, la libertad de los españoles. Y por eso Santiago Abascal, el pasado sábado, en esa exitosísima caravana por España y por la libertad de los españoles, terminaba su intervención con este vídeo que hemos visto al inicio, animando, alentando a que los españoles sigan en la defensa de la unidad, de sus derechos, de sus libertades. La libertad no se puede coartear, la libertad no se puede dividir en fases, o se es libre o no se es libre. Y por tanto, los españoles debemos reclamar del Gobierno que adopte las medidas inmediatas y precisas para respetar la libertad de los españoles sin merma alguna de la salud pública y de nuestra vida. En cuanto a las caravanas por la libertad del 23 de mayo, pues extraordinario éxito de convocatoria.
Yo quiero llamar mucho la atención porque los medios tienden, y entiendo que es natural, a fijar el foco en la capital de España, en Madrid, pero llamar la atención de la importancia de que se hayan movilizado españoles en 50 capitales de provincia. Hemos visto imágenes emocionantes en Álava, en Barcelona, en Gerona, en cualquier lugar de España se ha sentido la llamada de la libertad y la llamada a pedir la dimisión de un gobierno irresponsable, negligente y que tiene que responder penalmente de las acciones que se han interpuesto no solo por Vox, sino por decenas de españoles. Cientos de miles de españoles salieron con alegría, con júbilo, con decisión a las calles, cumpliendo, por supuesto, todos los protocolos sanitarios, como ya habíamos anunciado en una maravillosa campaña de vehículos. Y lo más importante de todo, es que la fuerza de esa España viva ha conseguido torcer el brazo del gobierno. Un gobierno que había hasta ese momento rechazado todas las peticiones de derecho de reunión y de manifestación de españoles que habían solicitado manifestarse. Sin embargo, la presencia y el anuncio de esta convocatoria por Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, así como la acción coordinada en la convocatoria por parte de Vox, la extraordinaria acción judicial que ha permitido que las prohibiciones de Castilla y León y de Cataluña se revirtieran con sentencias favorables a los derechos y libertades de los españoles, nos han permitido que los españoles le hayamos torcido la mano a este gobierno. Lo hemos conseguido y podemos seguir consiguiéndolo si seguimos en la calle, defendiendo nuestros derechos, en los balcones, en vehículos o a pie, como sea, respetando, por supuesto, siempre como hemos hecho, las normas, pero con absoluta decisión, porque no podemos permitir que España se vea condenada a salir de esta pandemia con el apoyo de Bildu, de Podemos y de Esquerra Republicana a un gobierno de la nación que nos va a condenar al absoluto desastre. En esta línea, además, me gustaría animar, y entiendan la expresión, animar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que resuelvan cuanto antes el recurso de inconstitucionalidad planteado ya hace un mes por parte de los 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados contra la declaración del estado de alarma. Los españoles necesitamos que el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, nos diga con claridad que el Gobierno ha incumplido, violentado la Constitución y nos resarza a todos en nuestros derechos violentados por un falso y abusivo estado de alarma, un estado de excepción encubierto. Sería una pena que el Tribunal Constitucional retrasase esta sentencia, que sin duda será una de las grandes sentencias de la historia constitucional española, y tengamos que tener una sentencia dentro de unos meses, cuando ya el estado de alarma haya fenecido por la fuerza de los hechos. Y por último, sin perjuicio de las preguntas de la prensa, llamar la atención sobre lo que se va a producir en Europa, en las instituciones europeas esta semana con la reunión del Consejo Europeo y el llamado Eurogrupo. Me voy a poner, no sé si serio, pero creo que requiere toda la gravedad de la situación. Es prácticamente inevitable que España acuda a la ayuda financiera de la Unión Europea. Más aún, vamos a ver cuáles son las condiciones que se fijan por la institución de la Unión Europea, pero sería una gravísima irresponsabilidad que el Gobierno de España no acudiese a esa ayuda financiera, como ya sucedió cuando no acudió a la ayuda de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Llevamos ya semanas alertando de una situación, y es que la ayuda financiera de la Unión Europea va a venir con condiciones. El retraso, la negligencia, la incapacidad de este Gobierno para adoptar decisiones eficaces nos va a abocar a que esos hombres de negro
esa troika de la Comisión, ese control de las instituciones en Bruselas, se convierta inevitablemente en bajada de las pensiones, bajada de los sueldos de los funcionarios y subidas de impuestos. Y nosotros no queremos ni que se reduzcan las retribuciones de los funcionarios, ni que se bajen las pensiones, ni que se suban los impuestos a los españoles. Nosotros lo que queremos es que este Gobierno reduzca de forma inmediata todo su gasto político ineficaz, todo su gasto superfluo, que le digamos a los españoles que lo que Vox ha señalado durante años ahora es una dolorosísima realidad. O autonomías o pensiones, o ponemos fin al despilfarro de un Estado autonómico que además se ha demostrado ineficaz durante esta situación de pandemia por el coronavirus, o el Estado autonómico y la ineficacia del Gobierno nos va a llevar a la intervención más dolorosa en los pensionistas, en los funcionarios y en general en toda la población por la subida de los impuestos. Y esta es la cuestión a la que se enfrenta el Gobierno. O sigue pagando un escudo para que les proteja, o nos protege a los españoles. Cada euro destinado a pagar esta propaganda institucional en los medios públicos y privados, con la única finalidad de protegerse a sí mismo, es un euro que se le quita a nuestros pensionistas, a nuestros parados, a los más necesitados y a nuestra sanidad pública. A propósito de esta cuestión, me gustaría decirles a los señores de Podemos y en general a esa izquierda sectaria que el único partido de España que defiende una sanidad pública es Vox, porque ellos lo que quieren son 17 sanidades públicas descoordinadas, enfrentadas entre sí y causando, por su ineficacia, la muerte de españoles. Gracias y pues abrimos a las preguntas de los periodistas. Vamos con las preguntas en directo de los periodistas que están conectados. En primer lugar, José María Rivas, de Servimedia. Hola, ¿se me escucha? Buenos días. Sí, señor Busaide, quería preguntarle qué le parece la decisión de un juez de la Audiencia Nacional de retirar al señor Iglesias la condición de perjudicado en la investigación esta que hay en el caso Villarejo. Esto podría, digamos, conducir de alguna forma a algún tipo de eventual imputación del señor Iglesias. ¿Qué le parece? Gracias. Pues bien, José María, te soy sincero, no conozco con perfección o con completud la noticia. Si la Audiencia Nacional ha decidido retirar a la condición de Iglesias como perjudicado, pues supone la expulsión del señor Iglesias en el procedimiento y, hombre, hay que tener en cuenta que es que el señor Iglesias no es el señor Iglesias. El señor Iglesias es el vicepresidente que iba a proteger a todos los ancianos en las residencias de ancianos y que él iba a impedir que muriesen los ancianos porque supuestamente los titulares públicos o privados de esas residencias no hacían bien su trabajo y ahora nos encontramos con miles de españoles ancianos, mayores nuestros, muertos en las residencias de ancianos. En cuanto a si eso puede tener consecuencias contra el señor Iglesias desde el punto de vista penal por el planteamiento de algún tipo de acusación falsa o de ejercicio de alguna acción, pues lo normal, entiendo yo, es que quienes son parte en ese procedimiento pues lo deduzcan y si consideran que les ha producido un perjuicio, pues me parecería absolutamente lógico que accionasen contra el vicepresidente del Gobierno. Vamos con la siguiente pregunta, Gabriel López, de Televisión Española. Ahora. Sí, hola, buenos días, señor Buxade. A mí me gustaría hacerle dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que le parece a Vox el plan de desescalada del Gobierno? Y en segundo lugar, me gustaría saber qué es lo que responde usted a aquellos dirigentes que, como por ejemplo los de Ciudadanos, que critican el ambiente festivo de la manifestación de Vox del sábado, teniendo en cuenta que hay 30.000 españoles muertos, 30.000 españoles víctimas de la pandemia, sobre todo también teniendo en cuenta esas declaraciones de Espinosa de los Monteros que comparaba la jornada del sábado
con la de cuando España ganó la Copa del Mundo. Buenos días, Gabriel. Respecto del plan de desescalada, pues lo hemos venido reiterando desde que el Gobierno inicia este camino hacia no se sabe dónde. Y lo he señalado anteriormente. La libertad no tiene fases, la libertad no se cuartea. Y yo creo que esto es algo que era una parte de ese grito que se escuchó en todas las capitales de España el pasado sábado. Lo más importante, y es la falta de conocimiento, de información y de transparencia por parte de los españoles en general, de cuáles son los criterios. Es que no existe el criterio. El criterio ha sido fundamentalmente, lo hemos visto, de carácter político, de carácter sectario, de carácter partidista. Me parece razonable que si hay unos criterios sanitarios claros, pues se vayan estableciendo medidas de liberación de la actividad. Eso parecería en principio razonable. Pero es que no lo hemos conocido en ningún momento. No hemos tenido conocimiento real y público. Hoy mismo, esta mañana, a las 00:00, toda España ha cambiado de fase. Pero los españoles, sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses, sus deseos, sus exigencias eran las mismas a las 23:59 que a las 00:01. Y esto es lo que no se ha explicado. ¿Por qué motivos se pasan de fase? Incluso llegó el Gobierno a inventarse una fase 0,5. Es que todo es ridículo. Todo forma parte de una negligencia, de una dejadez, de una falta de respeto a los españoles. Yo creo que los españoles, además, el 23 de mayo, exigían respeto. En cuanto al ambiente festivo, don Gabriel, por supuesto que había un ambiente festivo. Había un ambiente respetuoso, había un ambiente de espíritu nacional, había un ambiente de espíritu de libertad. La comparación con la Copa del Mundo, pues yo la verdad es que no estaba aquel día, Iván Espinosa estaba en Madrid aquel día y pues tiene una referencia. ¿Podríamos compararlo con el 2 de mayo? ¿Les gustaría más la comparación con el 2 de mayo? Una España que se alza, reclamando libertad. Y también era un grito de júbilo. Y por eso salimos con la bandera nacional. Y por eso no salimos con la bandera de nuestro partido. Porque somos conscientes que el 23 de mayo en esas caravanas por España y la libertad había miles de personas, de españoles, que no han votado a Vox. Y que a lo mejor incluso ahora mismo, si les hacen una de esas encuestas que hacen los tezanos de la izquierda y los tezanos de la derecha, dirán, bueno, yo no voy a votar a Vox. Pero estaban. Porque era un acto nacional, en el sentido estricto, en toda España, con un único lema, con una única exigencia de dimisión del Gobierno y de reclamar libertad. Que se quería que los españoles saliesen a la calle llorando. Es una... Miren, nosotros sabemos perfectamente que después de un acto el sábado, el domingo o el lunes no vamos a tener parabienes de la prensa. Está asumido y no pasa nada. Pero no me parece que una crítica sustentada, potente, sea decir que es que los españoles han salido con alegría, han salido con júbilo, han salido reclamando libertad. La libertad no se regala, la libertad se conquista. Y como he dicho anteriormente, los españoles han ganado para sí mismos la libertad que les estaba hurtando el Gobierno. Un Gobierno que solo piensa en protegerse, que solo piensa en crear escudos para sí mismo. Con lo cual, me parece, pues, me adhiero absolutamente a las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros. La siguiente pregunta es de Carmen Macías, de La Razón, que no ha podido conectarse. Tenía dos cuestiones. La primera es cómo valora que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, conociera el riesgo de la COVID-19 a los 11 días de llegar al cargo y no tomara medidas ni se comprara el material. ¿Va a tomar Vox alguna medida o acción al respecto? Y la segunda es la opinión de Vox también sobre el ingreso mínimo vital que previsiblemente aprobará el Gobierno esta semana. Pues
En cuanto a esa información que hemos conocido, de que el ministro Illa, el mismo 24 de enero, a los pocos días de tomar posesión en su condición de ministro, tuvo encima de la mesa un amplio y completo informe sobre la existencia del coronavirus, de la enfermedad, de su capacidad de propagación, de la capacidad de infección y de las medidas que debían tomarse, es extraordinariamente grave y exigiría la inmediata dimisión del ministro Illa. Tenemos ya 70 días de razones para pedir su dimisión y lo hemos hecho, pero esta noticia publicada recientemente es absolutamente escandaloso, como es escandaloso que se haya acreditado además de que ese informe se elimina de la página web del Ministerio el día 30 de marzo, justo en los picos máximos del contagio en España. En cuanto a las medidas, pues Vox ya ha interpuesto, como saben ustedes, la querella correspondiente contra el señor Illa como miembro del Gobierno y además como persona especialmente responsable en la medida que tenía asignadas las funciones de ministro de Sanidad. Lo que haremos indiscutiblemente es presentar el correspondiente escrito de ampliación de hechos, aportando este informe que acredita la absoluta negligencia criminal, el conocer y no adoptar las medidas adecuadas para garantizar la protección de la vida de los españoles. En cuanto a la segunda cuestión que nos plantea Carmen, en cuanto al ingreso mínimo vital, pues miren ustedes, en cualquier caso, Vox no está en contra de este ingreso mínimo vital. Ahora bien, hace 2 meses en esta misma sala presentamos nuestro programa de Protejamos España. Una de esas medidas esencial era el pago de los sueldos de todos los trabajadores a los cuales se les había prohibido trabajar y unas retribuciones mínimas a los autónomos a los que se les ha condenado al cierre de sus negocios. Y decíamos, el Gobierno lo que prepara son cartillas de racionamiento. El Gobierno lo que quiere es hacer vulnerables para luego aparecer como el salvador de esos vulnerables. Lamento tremendamente haber tenido razón. Lamentamos tremendamente que el Gobierno se haya mantenido paralizado, sin una sola ayuda, sin responder a las necesidades de los trabajadores y los autónomos españoles, para ahora anunciar una renta mínima vital, permanente o temporal. Por supuesto que queremos que no haya ni un solo español, ni una sola persona que resida en España que se encuentre en situaciones de dificultad. Y es responsabilidad del Gobierno haber evitado esa situación. Es extraordinariamente grave. Hacen vulnerables para luego aparecer como los rescatadores de los vulnerables. Nosotros no queremos vulnerables, queremos empleo, queremos que los españoles recuperen sus empleos, queremos la recuperación del tejido productivo. Y por eso creo que además de dictar leyes que les ayuden a los más necesitados, nuestra principal responsabilidad como españoles es hacer una llamada al consumo de productos y de servicios nacionales. Todos. Ahora ya en España podemos bajar en estas fases a nuestros barrios, a nuestras calles, a comprar. Podemos hacer 2 cosas, o seguir comprando en Alibaba, o bajar al negocio de cerca, al negocio de cercanía, y consumir nuestro producto nacional, consumir nuestra carne, consumir nuestros pescados, consumir cualquier producto que se haya producido que tenga ese marchamo de calidad de la producción española. Ahora que parece ser que el Gobierno nos va a dejar disfrutar de las vacaciones, en su graciosa majestad ha decidido que podemos los españoles disfrutar de las vacaciones, pues hacemos también un llamamiento al consumo del turismo nacional. Es absolutamente necesario que todos aquellos que, gracias a Dios, aún hemos podido seguir trabajando y mantener nuestras retribuciones, nuestro principal acto de solidaridad con los nuestros sea consumir nuestros productos, nuestros servicios de España. Porque no queremos más vulnerables, no queremos débiles, no queremos necesitados. Los españoles lo que quieren es trabajar y ganarse la vida
con su esfuerzo y con su trabajo. La siguiente pregunta es de Belén Gil, de la agencia EFE. Sí, hola, buenos días. Tras el éxito de la manifestación, de las manifestaciones del sábado, ¿no cree Vox que tiene más fuerza para presentar la moción de censura que en ningún momento habían descartado? Y otra cuestión, durante las manifestaciones hubo alguna agresión a periodistas. Entiendo que condenarán esas agresiones. Gracias. Mire, Belén, en primer lugar, en cuanto al éxito de la manifestación, lo primero que he dicho es que nosotros somos conscientes y además que queríamos que fuese así y a lo largo de la semana anterior así lo hicimos. No llamamos a nuestros afiliados, simpatizantes o votantes, llamamos a todos los españoles por un acto de libertad, de ejercicio público y colectivo de la libertad. Nuestra posición respecto de la moción de censura no cambia. Igual que no cambia en función de una encuesta, no cambia en función de un resultado, de una convocatoria concreta. Nosotros lo que queremos es que los españoles están todos los días haciéndole una permanente moción de censura al Gobierno. Lo cual no significa que en modo alguno Vox ha dejado de lado esa necesidad de que el Gobierno se aparte y deje paso a un Gobierno de emergencia nacional que realmente afronte la necesidad de la recuperación económica de España, evitando la intervención de Bruselas, evitando los recortes en las pensiones, los recortes en los sueldos de los funcionarios y las subidas de impuestos, que es a lo que nos aboca la irresponsable acción del Gobierno. Y en cuanto a las agresiones, pues es una pregunta ociosa, Belén, pero que yo te voy a responder. Por supuesto que nosotros condenamos cualquier agresión. Ahora bien, yo animo a todos los periodistas a que aprovechen y condenen las agresiones sufridas por los militantes, simpatizantes, afiliados a nuestros actos a lo largo de los últimos años en España, que en muchísimas ocasiones no han merecido ni una sola línea en los medios de comunicación, ni un solo minuto en los telediarios, agresiones directas, incluso con gravísimos resultados. En cualquier caso, además, añado, Belén, Vox llamó a una manifestación en vehículos. Y desde los vehículos lo que hemos visto es un comportamiento extraordinario. Yo no sé si hay infiltrados de la extrema izquierda en las aceras provocando incidentes, pero evidentemente si ha habido alguna agresión la condenamos, pero en modo alguno nos vamos a hacer responsables. Al contrario, lo que hay que hacer y decir es que el pueblo español dio otra vez una muestra de su responsabilidad, de su decisión, de su libertad y de su, además, añadiría, buena educación, a diferencia de los actos que organiza la extrema izquierda o los grupos separatistas en toda España. Vamos con las dos últimas preguntas. La primera de Álvaro Carvajal, del diario El Mundo. Hola, buenas, portavoz. Varias preguntas. Ha dicho ahora mismo que Vox no está en contra del ingreso mínimo vital. Quería saber si entonces lo van a apoyar. Por otro lado, volviendo al tema de las manifestaciones, el alcalde de Madrid, el señor Almeida, acusó en la víspera a Vox de patrimonializar las protestas y las caceroladas. Quería saber si hay una rivalidad entre Vox y el PP por liderar el descontento social que se está manifestando en las calles. Luego, al hilo un poco de esto, quería pedirle una reflexión sobre la crispación política que hay. Y, bueno, en primer lugar, si cree que existe esa crispación y qué podría hacer Vox para rebajarla. Y lo siento por el abuso, quería trasladar una pregunta de la compañera Ángela Vera, que no se ha podido conectar. Y es si comparte Vox la teoría de Javier Ortega Smith de que el COVID fue creado en un laboratorio chino como arma biológica. Muchas gracias. Álvaro, muchas. Espero que me las he apuntado todas. Creo que no se me olvidará ni ninguna.
Nosotros no rivalizamos con nadie por asumir nada. Nosotros hemos convocado públicamente una manifestación el 23 de mayo. Y hemos visto, y hemos animado, y hemos alentado a que los españoles, de forma natural, espontánea, como lo estaban haciendo en toda España, saliesen a reclamar la dimisión del gobierno. Yo no rivalizo con nadie. Es que los españoles no se merecen esto. Los españoles lo que se merecen, creo yo, es que la oposición haga de oposición y que el gobierno haga de gobierno. Y que no haya oposiciones a las oposiciones. Desde esta tribuna, el tiempo que yo llevo, no ha salido ni una sola mala palabra contra los españoles. Y no saldrá. Los españoles son un pueblo extraordinario y que lo ha demostrado. Y en los momentos de dificultad, más. Y en los momentos de haber vivido un simulacro de gobierno totalitario, lo han demostrado. Con su responsabilidad, con su disciplina personal, familiar y nacional. Pero eso no significa que haya una legítima crítica. Y cuando a la legítima crítica, más que justificada, voy a poner un ejemplo, de hoy mismo, nos enteramos que el 24 de enero el ministro de Sanidad tiene un informe que le señala la gravedad de la pandemia del coronavirus y le indica qué medidas debe adoptar como Administración del Estado y coordinando las comunidades autónomas. Y no se hace nada. Nada. Lo vuelvo a decir, nada, Álvaro. Nada. Nada porque había que sacar a la calle a nuestros colectivos el día 8 de marzo. Y el día 9, entonces, sí que ponemos en marcha la lucecita del coronavirus. Pero el mal ya está causado. Si yo digo esto es crispación. Si yo digo que esto es una negligencia gravísima, con repercusiones penales, y que el gobierno tiene que irse, y que encima el gobierno, para protegerse de su falta de adopción de medidas, lo que ha hecho es meternos a los 47 millones de españoles en un confinamiento domiciliario forzoso y que ha llevado al paro a millones de españoles. Si digo esto y digo que al gobierno hay que desalojarlo y que el gobierno se ha entregado en manos de organizaciones separatistas, ¿esto es crispar? Pues bienvenida a la crispación. En cuanto a si la teoría... Mira, en cuanto a China, yo mismo no tengo que acudir a mi compañero Javier Ortega, secretario general de nuestro partido. Yo mismo he firmado propuestas de resolución telemáticamente, porque no podemos ir a Bruselas, en el Parlamento Europeo, pidiendo una investigación internacional de las responsabilidades del Partido Comunista Chino y de las conexiones del Partido Comunista Chino con la Organización Mundial de la Salud. Y eso es imprescindible. Es necesario que los españoles, que los europeos, en general, la población mundial, conozca las responsabilidades concretas y específicas del gobierno comunista chino, en no dar la información, en no adopción de medidas, incluso quizá en ocultar información o incluso, yo diría, dar información falsa. Hay cientos de artículos de prensa y de información que está surgiendo constantemente. Las conexiones de China con la Organización Mundial de la Salud, las ineficacias de la Organización Mundial de la Salud. Esto necesitamos saberlo, necesitamos conocerlo. Yo he dicho al principio de esta intervención que una de las cosas de las que vamos a salir de esta crisis, más fuertes, como dicen las portadas de los periódicos, por desgracia no, pero sí que vamos a salir los españoles muy convencidos de que la Organización Mundial de la Salud es otro gigantesco chiringuito ideológico. Y sus conexiones con el gobierno comunista chino deben determinarse, esclarecerse, investigarse, enjuiciarse. ¿O es que solo son responsables los de un lado y en cambio los del Partido Comunista tienen una especie de santidad internacional? No lo podemos admitir. Terminamos con Maite Loureiro de Es Radio. Hola, buenas tardes. No sé, ¿se me escucha? Sí.
Quería retomar la pregunta de mi compañero. Usted hace tiempo nada más que se conoció la intención del Gobierno de aprobar el ingreso mínimo vital, lo declaró o lo calificó como una broma. No sé entonces si ahora está a favor de él o no, no me ha quedado clara la respuesta. Y quería también, en cuanto a la desescalada, esa aceleración que ha llevado a cabo el Gobierno este fin de semana, ¿cómo la valora? No el plan en sí, sino el hecho de que se acelere la desescalada. Y por último, que no sé si me ha parecido entender que están convencidos de que el Tribunal Constitucional les podría dar la razón en cuanto a la legalidad del estado de alarma. En caso de que fuera así, ¿qué implicaciones tendría? Gracias. En cuanto a la primera cuestión del plan de desescalada, yo creo que los españoles le han torcido también el brazo al Gobierno en esta cuestión. Y porque es una reacción extraordinaria la que están realizando los españoles en todas las ciudades de España, en todos los pueblos. De entre 8 a 10 de la noche es esa revuelta de las mascarillas, la revuelta de las cacerolas, por supuesto. Y el Gobierno yo creo que se ve acorralado por el pueblo. El pueblo está acorralando al Gobierno y el Gobierno intenta protegerse con ese escudo, pero esto es lo que ha torcido el brazo del Gobierno. En cuanto a si yo dije que el ingreso mínimo vital era una broma, hombre, por desgracia una broma no es, porque la llamada renta mínima vital, renta mínima permanente, ingreso mínimo vital, los términos constantemente se van entremezclando y confundiendo, es la última de las medidas que debía haberse adoptado. Nosotros hace 2 meses dijimos que lo que tenía que hacer un Gobierno responsable era pagar las nóminas de los trabajadores y pagar las retribuciones de los autónomos, a los que, repito, se les ha prohibido trabajar. Y además son medidas que se han adoptado, como vosotros sabéis, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia se han introducido varios bonos, un bono para los autónomos, un bono turístico para la adquisición de productos turísticos en Italia. O sea, se han adoptado estas medidas. El Gobierno decidió no adoptarlas. Entonces, en la situación actual, por supuesto, que con millones de españoles sin empleo, con millones de españoles débiles, necesitados, que los vemos ya, por desgracia, en las colas, en las parroquias y en determinadas entidades de ayuda social, el Gobierno debe responder y no podemos dejar a ni un solo español solo. Pero, repito, hemos llegado hasta aquí solo por la negligencia culpable por parte del Gobierno, porque el Gobierno, más que nadie, sabía que esto era imprescindible. De la misma forma que el Gobierno sabe que si no procede a reordenar el Estado, a reducir el gasto de forma inmediata, se van a reducir las retribuciones de los funcionarios, van a bajar las pensiones y van a subir los impuestos. Y este Gobierno irresponsable ni se lo quiere decir a los españoles, ni quiere asumir esa responsabilidad de reducir todo el gasto político. Y la última, pues perdona Maite, si me la vas a repetir, porque la última, como me has hecho 3... El Tribunal Constitucional, por lo que había explicado usted, no me ha quedado claro si Sí. están convencidos de que podría darle la razón en cuanto a la ilegalidad del estado de alarma y en caso de que sea así, ¿qué implicaciones tendría? Porque una vez que haya transcurrido, que ya se haya aplicado la medida, ¿qué supone para la población o para el Gobierno? Sí, Maite, perdona. Por supuesto, cuando ponemos nosotros una demanda estamos convencidos de que vamos a tener la razón. Porque además es una demanda muy fundada. Estoy absolutamente convencido. Jurídicamente, no hay ni un solo jurista que defienda que se ha aplicado correctamente el estado de alarma. En cuanto a las consecuencias, las deberá determinar el Tribunal Constitucional en su sentencia, pero solo indico que hay una previsión legal de la responsabilidad criminal de un Gobierno que adopta un estado de alarma encubierto. Esa es una de las consecuencias que prevé la legislación. Gracias. Pues con esto terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y especialmente a los 3.600 seguidores del directo de YouTube.